Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y bienvenidos como cada lunes y viernes a las últimas noticias desde España. Ya estamos de vuelta a nuestra región, a nuestra comunidad valenciana con fuerzas, con muchas ganas de enseñaros más pueblos, más municipios y más información útil y actualizada sobre la vida e inmigración aquí a España, inmigración legal, como siempre, ya lo sabéis. Y tenemos algunos vídeos que hemos conseguido para vosotros de diferentes municipios de la isla de Mallorca, en las Islas Baleares. Así que atentos porque saldrán las próximas semanas. El primero de los vídeos ya lo tenéis disponible aquí en el canal, que salió este domingo, tan solo ayer, y fue el vídeo sobre la playa de Palma, en Mallorca, el municipio de La Palma de Mallorca, un lugar mega turístico que tenéis que conocer porque sí, hay mucho trabajo en turismo ahí, pero realmente es bueno para vivir aquella zona. ¿Y cuánto cuestan ahí los alquileres y las propiedades para comprar? Lo tenéis todo en el vídeo de este pasado domingo. Y hoy estamos aquí para compartir 3 noticias nuevas. Una de ellas va a ser sobre el fin. España dice basta a la invasión turística. Las protestas se intensifican. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Y puede ser que haya llegado el fin de tanto turismo en nuestra zona. Lo sabréis en el vídeo de hoy. La segunda noticia va a ser sobre los jubilados y las pensiones en España. Y algo curioso que está pasando, porque cada vez más y más pensionistas y jubilados cobran las pensiones máximas, que son más de 3.000 euros al mes. Y la última noticia va a ser sobre la industria del juguete en España y sobre todo en nuestra región, en la provincia de Alicante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez menos y menos personas compran los juguetes? ¿Y cómo están intentando reinventarse este tipo de compañías y empresas para no tener que cerrar? La primera noticia de la que vamos a hablar es sobre la masificación del turismo aquí en España. Os lo he contado hace unas cuantas semanitas, hemos estado hablando de que han empezado las protestas en contra del turismo masivo en las islas de Canarias. Fue el primer punto donde salieron la gente a la calle y dijeron basta, ya hasta aquí hemos llegado. Después empezaron a protestar en Baleares, en Cataluña, en Barcelona como tal, en Valencia, en Sevilla, en diferentes partes de España, donde dijeron que están notando también ese incremento que ya es insostenible en muchos de los casos. Tenemos aquí toda la información, qué es lo que dice la gente, los locales de cada una de las zonas, para realmente conocer la situación como tal. De hecho, os voy a decir más, muchos políticos de los partidos políticos principales de cada una de las zonas están impulsando medidas para recortar la capacidad turística de sus territorios respectivos. Hace unos años solo afectaba a algunas zonas sueltas, por ejemplo el casco antiguo de Barcelona o algunas calles de Sevilla. A día de hoy casi todas las regiones turísticas están afectados por este problema. En Canarias, ir a urgencias y esperar porque atienden a borrachos y drogados no se puede. Hay colas interminables. Cuando llamamos no hay ambulancia porque atienden a los extranjeros borrachos de las discotecas. Viviendas con precios ridículos que han pasado de cobrar 600 euros al mes para alquiler de larga duración a hasta más de 2.000 euros por el mismo piso por mes a los mismos inquilinos, solamente porque creen que pueden hacerlo, y si no, terminan el contrato y lo alquilan de forma vacacional. Hay pisos también destinados y los edificios, digamos, las viviendas que han sido construidas con la idea de que sean residenciales. Hay edificios en España que no tienen buen aislamiento, que no tienen, digamos, calefacción central o que no tienen todas las comodidades para considerarse viviendas de vivir ahí todo el año. Y hay otros edificios que sí. Entonces, estos edificios estaban destinados ya de por sí para una vivienda de larga duración. Y ahora mismo están ocupadas en su gran mayoría por los turistas y para un alquiler de días, semanas o algunos meses como mucho. En muchas zonas, la gente que va a trabajar en esas zonas o que llevan viviendo ahí toda la vida, por ejemplo, médicos, enfermeros, diferentes tipos de policías, guardias civiles, profesores,
no pueden encontrar una vivienda y si quieren trabajar ahí tienen que dormir en el coche. O incluso hay profesores que cogen vuelos cada día, ida y vuelta entre Mallorca e Ibiza para enseñar, para dar clases a sus alumnos, porque no consiguen vivienda en ninguna de estas zonas. En Barcelona, en el casco antiguo, es una de las zonas ya catastróficas, como la llaman los vecinos. No se puede dormir, hay muchísimo ruido, los pisos se convierten en pisos vacacionales. Después vienen gente que explota esos pisos, que se meten como ocupas o que se las cogen grupos organizados y los usan para diferentes distribuciones, etc. Hay muchas cosas que están pasando en aquella zona. En Valencia, lo que piden es quitar permisos para pisos turísticos en comunidades de vecinos o en las plantas bajas, algo que no tenga acceso independiente y algo que está destinado para vivienda residencial. En Valencia van a intentar pedirlo y aparte lo que quieren es prohibir megacruceros que entren al puerto de Valencia a partir del año 2026. Esto sí que es una medida bastante importante porque va a afectar a muchas personas que cogen ese tipo de cruceros. Si no pueden salir en Valencia y desembarcar en Valencia para verla, ya es un punto negativo, pero siempre y cuando realmente está saturada la ciudad, tal vez es una medida necesaria, porque muchos megacruceros es como si fuera una ciudad, desembarca una pequeña ciudad, un pequeño municipio de golpe. Por lo tanto, puede ser que es una buena medida. En Mallorca, por ejemplo, dicen que quieren limitar en plazas turísticas la cantidad de apartamentos turísticos que pueda haber y las camas que pueda haber para turistas, y ya lo han bajado en 18.000 como tal. También quieren restringir entrada de coches de alquiler a las islas. No sé cómo lo van a hacer porque al no ser que lleguen con Balearia, con algún barco, todas las demás compañías son de las islas y se alquilan las mismas islas y se usan las mismas islas. Así que ahí muchas compañías de alquiler seguramente se levantarían, dirían, son nuestros negocios, es nuestro pan, no podemos permitir esto. En Sevilla quieren cobrar el acceso a algunas plazas y en Barcelona eliminaron de Google Maps información acerca de una de las líneas particulares de autobús que pasa a través de muchísimos puntos turísticos y que ha estado saturada, masificada por los turistas, y los locales prácticamente no tenían ningún tipo de alternativa, no podían usar este tipo de línea. Así que poco a poco cada vez más municipios le plantan cara al turismo masificado. Habéis podido ver algunas fotos en la pantalla de cómo está quedando algunas partes y realmente es algo desagradable de ver. No es que España no quiere el turismo, sino que quiere el turismo hasta el punto que él lo pueda mantener. Si ya va a demasiado, si las cosas van empeorando, no hay el equilibrio entre los locales y los turistas, si todo se ensucia, si las partes de parques naturales sufren, los mismos turistas pronto no van a querer venir porque la calidad ya no va a ser la misma. Así que todo tiene que estar en el equilibrio. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la jubilación aquí en España y algo curioso que está pasando. Los jubilados que cobran pensión máxima, que son 3.175 euros ahora en 2024, se han duplicado en la última década. El sistema es muy desigual. Tenéis aquí una foto en la pantalla para que lo podáis ver. Mientras que el 12% más o menos cobra esto, 3.175 euros al mes, ¿de acuerdo? No al año, al mes. La mitad de todos los españoles jubilados, o en general la gente que vive aquí pero se han jubilado, no llegan ni al salario mínimo interprofesional, que son los 1.000 y pico euros. Lo curioso es que en el año 2070, esto no va a parar ahí, en el 2070 25%, una cuarta parte de todos los jubilados de España va a cobrar esto, más de 3.000 euros al mes. ¿Por qué tanto ha mejorado la situación? Realmente no es el caso. Este número, ¿por qué ha crecido tanto? Porque la generación que se jubila ahora, los baby boomers así llamados, primero son muchos más que de otras generaciones, y lo segundo es que esta generación en particular ha tenido mejores condiciones laborales que la generación anterior, que lleva jubilada durante cierto tiempo. Han tenido mejores vidas laborales, que es todo el extracto de todos los trabajos que han estado haciendo, por lo tanto mejor cotización. Las carreras eran más largas, más estables y mejor pagadas. Tristemente, hoy en día esto no es el caso con la inflación, pero por aquel entonces sí lo era.
Y la otra cara de la moneda es más de la mitad de la gente que se ha jubilado aquí que no llegan ni al importe mínimo. Hay algunos que no llegan ni a 500 euros al mes y en este caso el Estado cubre como una diferencia hasta llegar a ese importe mínimo de jubilación considerado válido. Pero de estas personas que cobran, digamos, las pensiones más bajitas, más de un 30% están en riesgo de pobreza y la exclusión social. No tienen dinero para pagar, para costear diferentes tipos de medicaciones que no está cubierta del todo por seguridad social. Tienen dificultades para pagar agua, luz, electricidad, gastos de comunidad, transporte público o lo que sea. Entonces muchas veces los centros sociales son los que se hacen cargo de ellos. Pero es muy curioso como cada vez hay más gente que cobra ese tipo de pensiones cuantiosas que les permiten vivir tranquilamente el resto de su vida, y otras personas que son más de la mitad, que todavía serán la mayoría, que no llegan a nada ni al fin del mes. Una situación muy interesante, y de hecho a día de hoy los jóvenes, sobre todo, o ya a partir de 20 y pico, 30 años, las generaciones posteriores, piensan seriamente en su futuro, invierten el dinero en acciones, en bolsas, abren planes de pensiones, cajas de ahorro, lo que sea, para poder tener ese colchón extra para cuando toque jubilarse, porque el sistema de pensiones es lo que tiene, nunca sabes. Sobre todo los autónomos suelen ser los que menos han elegido cotizar en su día y los que más difícil lo tendrán a la hora de jubilarse. Así que la gente ya es previsiva e intenta cubrir esa diferencia apartando el dinero por el otro lado. La última noticia que os quería compartir es sobre la industria del juguete. Es algo muy popular en nuestra zona. Aquellas personas que quieren emigrar a la provincia de Alicante y quieren trabajar en fábricas o en industria, sabéis muy bien que en la zona, atención, tipo Ibi, Tibi, Castalla y Onil, que algunos de esos pueblos, municipios, mejor dicho, os los hemos enseñado aquí en el canal como Ibi, el municipio del juguete, ahí es donde están situadas la gran mayoría de estas empresas, esta industria del juguete. Ahora intentan y tienen que, mejor dicho, a reinventarse, porque el mundo del juguete ha cambiado muchísimo. La venta, todo lo que es la intención de comprar ha bajado muchísimo. La última década, 2 décadas, ha bajado casi una cuarta parte, un 25%. ¿Y por qué está pasando? Primero es porque la natalidad en España va bajando mucho, por lo tanto ya no hay tantos niños como habían antes, los niños van creciendo, ya no necesitas tanto, y con la inflación, con los costes de vida que hay ahora mismo, la gente cada vez gasta menos. A día de hoy el gasto medio por juguetes y cositas así de aprendizaje para niños suele rondar unos 211 euros al año, mientras que en otros países tipo Francia o Alemania puede superar los 330 o 368 euros al año. Así que aquí ha bajado bastante. Este tipo de empresas, ¿qué suelen hacer? Se reinventan. Por ejemplo, Playmobil, en este caso es lo más triste, Playmobil ha dejado de fabricar en España en general porque ya no les merece la pena. Y las otras compañías lo que hacen es reinventarse y hacer productos para mascotas, tipo juguetes, cuerdas, etcétera, o cuenquitos, lo que sea, ropita, lo que funcione. Entonces son cositas para mascotas, puericultura, como puede ser cosas de aprendizaje, mesas para comer para niños, andadores, carros, cosas así, juguetes más de aprendizaje también interactivos, todo ese tipo de cosas. Es mesitas para comer, vasos, platos específicos, chupetes, botellitas, lo que sea, bolsos para cuando llevas pañales. Todo esto es lo que están intentando hacer. Y también crece mucho el negocio de kidults, que son niños adultos. Son juguetes muy caros, ¿vale? Son juguetes que ya son, por ejemplo, coches, por ejemplo, un coche eléctrico que va con un mando, pero es un Mercedes, un Porsche, lo que sea. Son coches que valen a partir de 200 euros y más para arriba. Juguetes tipo Pokémon, colecciones limitadas, cosas que compran los adultos, aunque sean juguetes. Y este mercado cada vez va aumentando más y más aquí en España.
Por lo tanto, de alguna forma tienen que vivir. Estas empresas, que hay unas 276 a día de hoy aquí en España, en el mercado de juguetes, tienen cerca de 5.685 trabajadores en plantilla, lo que significa que más de 5.500 personas dependen de este sector para que se reinvente e intente salir a flote, intenta salir de alguna manera de toda esta situación. También las falsificaciones es algo que antes no había tanto, después empezaron a llegar de China, de Pakistán, de cualquier parte del mundo. Las mismas cartas de Pokémon, por ejemplo, las originales valen un par de euros más caras, los niños no lo entienden, los padres tampoco, compran lo que es más barato a día de hoy y ya está. El mismo Playmobil también es muy falsificado, el Play-Doh, todas las marcas así conocidas tienen sus falsificaciones respectivas. Entonces, un padre, una madre, cuando compra algo para sus hijos, obviamente busca la calidad, pero si ves que es más o menos igual y el otro es el doble más barato, y simplemente muchos de los padres no se van a gastar ese dinero, se pueden gastar algo menos y tener aún así un juguete. Es mejor esto que no tener ningún juguete en general. Así que estos sectores tampoco lo tienen muy, pero que muy fácil. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo, y nosotros nos vemos ya con un nuevo vídeo este miércoles aquí en el canal, desde un nuevo lugar, un municipio muy bonito y muy particular en la isla de Mallorca, en Baleares, aquí en España. Gracias por acompañarnos y nos vemos ahí. Adiós.